Para ir comprendiendo a qué se refiere el Estado unitario, es importante señalar que el Estado unitario, desde un punto de vista jurídico, se caracteriza por estar dotado de una constitución, como es el Estado boliviano, a la que se sujeta el orden jurídico estatal. Y desde el punto de vista político, en tanto a la acción de gobierno, se encuentra dotado de un gobierno para todo el territorio del Estado, no admitiéndose constituciones y gobiernos en todos ámbitos territoriales estatales, como por ejemplo serían otros estados en los cuales se reconocen diferentes autoridades, ¿no? Y constituciones, como sería por ejemplo en los estados federales, donde hay un solo presidente, pero también hay gobernadores en los diferentes estados, constituciones políticas en cada estado y una constitución federal que vamos a ir viendo cuando veamos el Estado federal. En tanto, acción de gobierno se encuentra dotada de un gobierno para todo el territorio del Estado, ¿no? Como estamos diciendo. Por consiguiente, el Estado unitario o simple, que desde el punto de vista político o de gobierno, supone la concentración de la actividad gubernativa, legislativa, ejecutiva y judicial en una sola instancia de gobierno. Es comprensivo la centralización de esta política. Dentro de una lógica, Bolivia es un Estado unitario, es cierto, ¿no? Pero también tiene lo que es el Parlamento, ¿no? Lo que es la Asamblea Legislativa en Bolivia, lo que se conoce, ¿no? Hay estados parlamentaristas donde el poder del gobierno se cuenta en el Parlamento, que sea la Asamblea en Bolivia. Nosotros manejamos un Estado unitario, pero dentro de una perspectiva de la unidad de poder, pero dividida en los diferentes órganos, ¿no? El Estado federal, desde el punto de vista jurídico, se caracteriza por estar dotado de una constitución federal a la que se sujetan las constituciones de los estados federativas que lo integran y desde el punto de vista político, en tanto acción de gobierno, se encuentra dotado de un gobierno federal y de gobiernos federativos de cada entidad federativa. El poder es reconocido por la Constitución Federal a los componentes del Estado federal se califican siempre como autonomía, aunque a veces sea muy amplia la relación con la soberanía estatal. Sin duda es bastante singular, nosotros nunca hemos vivido, aunque en algunos momentos de la vida del Estado, a sus comienzos se planteó, ¿no?, que se constituye un Estado federal, y también cuando se estaba elaborando la Constitución Política del Estado actual de 2009, ¿no?, del 7 de febrero de 2009, que es la Constitución Política del Estado que actualmente está en vigencia, se planteó, ¿no?, de convertir a Bolivia en un Estado federal donde habría la posibilidad, digamos, de crear constituciones políticas de cada Estado federal, ¿no? Pero obviamente hubo ciertos conflictos con el temor de existir, que pueda existir un separatismo dentro del territorio nacional. En algún momento se habló sobre los intereses personales de la región del Oriente, de la Media Luna, que buscaba una separación, ¿no?, y constituir un nuevo Estado dentro de lo que es Sudamérica. Es por lo cual no avanzó esa tendencia del Estado federal y se manejó, como dice la Constitución Política del Estado, un Estado unitario, ¿no?
Según Prelot, lo define como aquel Estado en el que se encuentra una pluralidad de ordenamientos constitucionales, entre los que figura un ordenamiento constitucional superior al que se subordinan y en el que participan los órganos de los ordenamientos inferiores. Según Bergottini, en el Estado regional, ¿no?, la constitución estatal precede un reconocimiento y una garantía extensiva de las autonomías territoriales, pudiendo confiar en las regiones incluso una competencia legislativa semejante a la del Parlamento Nacional, aunque en el marco de las constituciones y por lo regular de otras leyes estatales. La titularidad de la soberanía se constituye exclusivamente en el Estado unitario. Si bien hoy en día, por ejemplo, nosotros vivimos autonomías, ¿no?, pero también la Constitución Política del Estado hace referencia a las autonomías, ya que esta Constitución da vida a las autonomías, ¿no? Pero, lógicamente, no se reconoce a estados pequeños, sino a departamentos. Si bien tienen un gobernador y tienen una asamblea legislativa departamental que tiene ciertas capacidades legislativas y de acuerdo a competencias y prerrogativas reconocidas también por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, que también entra en vigencia y regula esta forma peculiar de gobierno que hoy en día vive Bolivia. Desde el punto de vista jurídico, el Estado regional o de autonomías, al igual que el Estado federal, está dotado de una constitución general o nacional y de los estados propios materialmente constitucionales en cada entidad autónoma. En realidad, en Bolivia no se reconoce una constitución política en cada departamento. Ha sido cambiado su nombre por estatuto autonómico. Pero sí vemos entre los objetivos de este estatuto y su finalidad, hacen comprender que estaríamos hablando de una especie de constitución, porque es una norma departamental que va a establecer los lineamientos, estructura, organización de cada autonomía departamental, como son las 9 autonomías, ¿no? De La Paz, de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí. Hay que entender también la diferencia entre autonomía y autarquía, ¿no? Mientras que la autonomía, objeto de estudio del derecho constitucional, que expresa la descentralización política, que es una categoría política o de gobierno propia de los estados federales y regionales o de autonomías, implica la potestad originaria de autonormarse, la autarquía, objeto del estudio del derecho administrativo, que expresa la descentralización administrativa, categoría administrativa, implica la facultad de autoadministrarse, ¿no? En uno hablamos de autogobernarse y en otro autoadministrarse. Una dentro de la perspectiva de la organización del Estado y otra en la organización, una organización política, una y otra en la organización administrativa, ¿no? En las entidades autónomas que conforman las normas previstas por los artículos 200 y 185 de la Constitución son los gobiernos municipales y las universidades públicas, las entidades autárquicas y semiautárquicas que por autonomía son integrantes del Poder Ejecutivo, ya que en el derecho político se entiende por autarquía la descentralización administrativa. Por tanto, cuando la norma analiza, señala este tipo de entidades, se está refiriendo a aquellas que
que son parte del Poder Ejecutivo, pero que funcionan bajo un régimen descentralizado administrativo. Estamos hablando, por ejemplo, del órgano ejecutivo, como decía, y los ministerios, ¿no? Cada ministerio obviamente va a tener sus funciones y el ministro tendrá que coordinar con el presidente referente a las políticas y estructuras del gobierno central. ¿Qué es la centralización administrativa? Tanto en el plano político como en el administrativo, la centralización es sinónimo de concentración y competencias o funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a tener estas competencias en un solo ente, en una sola instancia. Anteriormente Bolivia vivía un gobierno centralizado por el cual todas las decisiones que se tomaban a nivel del país afectaban lo que ocurría, digamos, en cada uno de los departamentos, pero las decisiones eran tomadas en el gobierno central, en la ciudad de La Paz. Actualmente ocurre lo contrario, ya que las autonomías nos permiten realizar un gobierno propio, elegir a nuestras autoridades, el poder administrar nuestros recursos y obviamente disponer lo que queremos para ir desarrollando como regiones, ¿verdad? Esto lógicamente hace ver que la centralización en algún momento no fue aceptado por las autoridades, ¿no? Ni la población, y por eso obviamente exigieron la creación o la aceptación de las autonomías. Es por esto que las autonomías, lógicamente, fueron introducidas en la nueva constitución política del Estado, la cual obviamente está en vigencia, ¿no? Es del 2009. Se luchó mucho sobre las autonomías. En algunos casos se buscaba una autonomía mucho más abierta, mucho más independiente, ¿no? Pero se maneja de la actual manera, ¿no? En la cual cada gobierno departamental o cada gobierno municipal o cada gobierno regional, en el caso de la única región que se encuentra en el Chaco, pueden autodeterminarse, pero todas siempre deben coordinar a nivel central, ¿no? No existe una independencia, más bien existe una coordinación y una dependencia del gobierno central. Aunque no hay dependencia entre las diferentes autonomías, pero sí debe existir coordinación entre ellas. ¿Qué es la desconcentración administrativa? Al igual que la sustitución de la vocación, la delegación y la descentralización administrativa, la descentralización administrativa constituye una excepción al principio de la improrrogabilidad de las competencias. Es la transferencia definitiva de competencias del órgano administrativo superior a un órgano inferior. ¿Qué quiere decir esto? Para que podamos comprender que ciertas atribuciones de una instancia administrativa, que puede ser nacional, departamental o regional, ¿no? Van a ser entregadas a un inferior para que éste pueda realizar las actividades de mejor manera, buscando lógicamente un mayor conocimiento de la realidad y poder resolver los conflictos de mejor manera. A diferencia de la delegación que es transitoria, requiere de una ley, ¿no? La desconcentración es necesario que sea mediante una ley y esta es permanente. O, bueno, de acuerdo a la normativa, puede disponer un tiempo de vigencia. En la desconcentración administrativa, el órgano superior abdica de su responsabilidad por los actos que el titular del órgano inferior respecto de las competencias transferidas. Eso señala de que el superior en grado ya no es responsable de lo que haga el inferior, ¿no? Y por consiguiente, este deberá asumir todo lo que fruto de sus actos se realice. En las circunstancias de la desconcentración, si por ejemplo hay algunas competencias que se han delegado del gobierno central a los gobiernos departamentales,
estos lógicamente van a ser responsables de lo que se haga en su territorio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, para no estar avanzando así de golpe? ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? Doctor, ¿Sí? entonces la autarquía es para... ¿Cómo era? No terminé la diferencia entre autarquía y autonomía. En el ámbito administrativo. Sí, La autarquía estamos hablando de que es en el ámbito administrativo, mientras que la autonomía estamos hablando en el ámbito de poder, de gobierno, ¿no? Esa sería la diferencia. entonces la gobernación es autónoma, ¿verdad? Pero en el Es ámbito autónomo. administrativo hay autarquía en la gobernación. Puede haber autarquía dentro de lo que es la gobernación, Ujú. de acuerdo, digamos, a Ya. las potestades que sean delegadas, ¿ya? ¿Y la desconcentración es siempre de una entidad superior a una inferior? Exactamente. Por ejemplo, del Por Ministerio ejemplo. de Educación a los viceministerios o en el caso a los educas de cada departamento. Ah, ya, entiendo, doctor. Ya. ¿Alguna duda más, por favor, para que esté claro? ¿Alguna duda, comentario, por favor? Doctor, pero en realidad en Bolivia no hay autonomía porque todo pasa por mandar todas las solicitudes a La Paz y hay que esperar de La Paz que autoricen para recién tener el visto bueno y ejecutar aquí, por lo menos en el ámbito administrativo y económico y financiero. Eso no es verdad, mi querido alumno. Hoy en día existen las autonomías con ciertas limitaciones y ciertas observaciones que habíamos visto en el semestre pasado, pero existen autonomías. Lo único, lógicamente, es de que el gobierno central todavía maneja algunos recursos, que estos son conforme a la ley financiera entregados a cada uno de los gobiernos autónomos. Por consiguiente, estos cuando reciben los recursos ya pueden disponer de acuerdo a las normativas señaladas en la Constitución Política del Estado, como la Ley Marco de Autonomías también, ¿no? Hay autonomías porque ya se elige autoridades, ya se elige autoridades a nivel departamental, regional y a nivel municipal, estas, pero también tienen la potestad de administrar sus recursos propios. Pero lastimosamente actual no se practica realmente toda la constitución porque hay ciertos conflictos, no hay estatutos autonómicos en algunos departamentos, no hay cartas orgánicas, ¿no? Pero existe autonomía. Con falencias nuevamente, pero existe. ¿Algún otro comentario, por favor? Está siendo entendido, ¿no? Lo que es esto de la autonomía, que hemos visto, lo que es la autarquía, lo que es la centralización y lo que es la descentralización. Bueno, continuamos. La descentralización administrativa es la transferencia definitiva de competencias administrativas del órgano administrativo central a sujetos estatales
entes con personalidad jurídica y patrimonio propio, no dependientes ni subordinados a dicho órgano, sino que en relación a tuición y control. A diferencia de la delegación y la desconcentración administrativa, no se presenta en relación a en relaciones interorgánicas, ya que la competencia es transferida a los órganos administrativos o sujetos estatales y no a los órganos, no de órgano a órgano. Es decir, no podríamos hablar de que el órgano legislativo le transfiera potestades al órgano ejecutivo o del órgano ejecutivo al judicial o al electoral, sino obviamente existe, digamos, una relación interorgánica entre esas instituciones que van a ser descentralizadas, ¿ya? Consiste en la creación de entes o sujetos estatales que realicen funciones administrativas específicas de servicio o de carácter rentable, de servicios en el ámbito de la educación, salud, cultura, deportes, investigación, estadísticas, desarrollo, fomento y de carácter rentable en el ámbito financiero, industrial y servicio. Por ejemplo, podríamos hablar en el ámbito de la salud y la educación, ¿no? Los diferentes centros de salud, como el Hospital Viedma, el maternológico, tienen se les ha dado ciertas potestades, ¿no? Ellos pueden realizar actividades propiamente porque se les ha delegado atribuciones. Si hablamos de la educación, cada ministerio, o perdón, el Ministerio de Educación va delegando ciertas atribuciones a lo que son los educas y ellos obviamente van a realizar sus actividades y van a ser responsables por sus áreas. Consiste en la creación de entes o sujetos estatales que a diferencia de las entidades autárquicas y empresas públicas, realizan actividades administrativas genéricas o diversa índole en una circunscripción territorial determinada. Pertenecen a ese tipo de administración las actuales municipalidades en los alcances del artículo 3 de la ley 2028 de municipalidades. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, la alcaldía va delegando ciertas atribuciones a las subalcaldías, por ejemplo, ¿no? Para atención a solicitudes de estas instancias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? ¿podría ejemplificarnos la descentralización y la centralización en las entidades? La centralización se daba antes en el gobierno central, cuando no había autonomías y se tomaban todas las decisiones en el gobierno central. Por ejemplo, las prefecturas no realizaban actividades si no eran meros ejecutores. Estos esperaban que el gobierno central disponga, se realicen, por ejemplo, obras, proyectos, y se iban ejecutando. Por ejemplo, en el caso de Misicuni, se logró esto desde el momento que empezó a buscarse la descentralización y, lógicamente, se pudo obtener las autonomías con la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Y obviamente la descentralización va a ser, por ejemplo, lo que les decía, a nivel del Ministerio de Educación hay ciertas atribuciones que se deben desarrollar como políticas educativas a nivel nacional, pero los que van a realizar actividades en cada uno de los departamentos, por ejemplo, serían los educas, que obviamente van a tener atribuciones delegadas por el Ministerio de Educación para que puedan ejecutar esas políticas. Y estos son responsables de los actos que vayan realizando.
¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Ahora vamos a ver lo que es la administración pública boliviana. Vamos a ver marcos jurídicos y cómo se maneja la administración en Bolivia. El marco jurídico interno y la legislación comparada se encuentran claramente establecidas en virtud a nuestro ordenamiento jurídico. Primero, lógicamente, nuestra constitución política del Estado va a ser la norma suprema que va a estructurar cómo está organizado el Estado y por consiguiente cómo está organizadas sus instituciones. En cuanto a la organización de los órganos ejecutivos nacional y los órganos ejecutivos departamentales, regionales y municipales autónomos, estarán en virtud a Decreto Supremo 29847 de estructura orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional conforme a la Ley 3351 de 21 de febrero del 2006, de organización del Poder Ejecutivo Nacional conforme a la Ley 2341 de 23 de abril del 2002 y el procedimiento administrativo conforme a la Ley 2028 de 28 de octubre del 99. De municipalidades, la Ley 1654 de 28 de julio del 95, que obviamente nos van mostrando lo que es la descentralización administrativa. Estas normas, obviamente, en su momento han ido regulando lo que eran las diferentes instituciones públicas, aunque, por ejemplo, en algunos casos se ha ido modificado conforme a la nueva constitución, la ley marco de autonomías, que obviamente va estructurando especialmente lo que son los municipios, los gobiernos departamentales, ¿no? Por señalar algunos. Del marco constitucional, legal y reglamentario referido se establece que la administración pública boliviana se encuentra estructurada en 4 ámbitos: la administración nacional central, descentralizada, desconcentrada, la administración departamental autónoma central, descentralizada y desconcentrada, y la administración regional autónoma y la administración municipal autónoma central y descentralizada y desconcentrada. Si vemos, por ejemplo, esa estructura nos hace dar cuenta que si bien existe ciertas instancias gubernamentales, pero cada una de estas puede tener sus instancias centralizadas como también sus instancias descentralizadas y desconcentradas. La Administración Nacional la integran órganos administrativos y sujetos estatales de carácter nacional y es centralizada, desconcentrada y descentralizada. Vamos a hacer un corte, por favor, ya estamos sobre otros 30 minutos. Van a estar atentos a la tercera conexión.